El César Carlos, la elección imperial de 1519. El viejo emperador Maximiliano había muerto, y los principales electores debían reunirse en Frankfurt del Main para elegir sucesor. Durante su gobierno, el difunto emperador consideró como su máxima ambición el incrementar el poderío de la Casa de los Habsburgo, y en sus últimos años no ahorró esfuerzos para tener la seguridad de que, a su muerte, la corona imperial permanecería en su familia y que su nieto, el archiduque Carlos, le sucedería en el trono. Pero Carlos tenía poderosos rivales, en particular Francisco I, rey de Francia, cuyas posibilidades eran muy dignas de tener en cuenta, y el rey de Inglaterra, Enrique VIII. Ambos eran también jóvenes, Francisco con 25 años de edad y Enrique con 28, y de mayor experiencia. Tampoco debía desdeñarse la probabilidad de que fuera elegido un soberano alemán entre el círculo de príncipes electores. Europa esperaba la elección imperial con creciente ansiedad. Acudían a Frankfurt los más sagaces diplomáticos a fin de facilitar el logro de sus intereses, de sus respectivos soberanos y ayudados por sumas fabulosas. Los príncipes electores aceptaban sin escrúpulos las gratificaciones de unos y de otros candidatos, y el pueblo alemán veíase abrumado por una propaganda electoral increíble para la época. En primer término de la lista, los partidarios de los Habsburgo explotaban con mucha habilidad el sentimiento patriótico dominante a la sazón en Alemania. La fortuna y el dinero de sus banqueros favorecieron a Carlos. El 28 de junio de 1509 los príncipes electores, revestidos de los suntuosos y simbólicos atributos de su dignidad, entraban en solemne procesión en la catedral de Frankfurt y elegían por unanimidad al archiduque Carlos de Habsburgo, rey de España, como sucesor de Maximiliano. Cierto es que Carlos había dedicado ingentes sumas para lograr su elección, contrayendo con ello deudas enormes que dejaron su situación financiera y la de España muy maltrechas. Margarita de Austria, una estadista. La propaganda electoral de los Habsburgo había proclamado por doquier que Carlos era alemán por los cuatro costados, y ello no era exacto. Su padre, Felipe el Hermoso de Austria, había heredado la Borgoña de su madre, María, hija de Carlos el Temerario, y su educación fue más borgoñona que alemana. Juana, la madre de Carlos V, era española e hijo de los reyes católicos, y el propio Carlos jamás logró hablar un alemán correcto. Nacido en 1500 en Gante, se educó en el ambiente cultural de la corte de Borgoña y el idioma que comúnmente oyó hablar y que prefirió siempre fue el flamenco. En realidad, Carlos V no tenía patria concreta y apenas lengua materna. Tenía 6 años al morir su padre y Juana, que a la muerte de Fernando el Católico en 1516 lo había sucedido en el trono de Castilla, quedó sumida en una histeria lindante con la demencia, y por ello la historia la designa con el nombre de Juana la Loca. No pudo velar por la educación de su hijo, que fue confiada a Margarita de Austria, hermana de Felipe el Hermoso, una de las más notables mujeres estadistas del siglo XVI. Fortune, infortune, fortune. Fortuna, infortunio, fortuna. Toda la existencia de Margarita de Austria parece simbolizada en esta escéptica divisa. Como la mayoría de las princesas de su época, en cuanto nació, la hija de María de Borgoña había desempeñado su papel en el ajedrez de la diplomacia europea como peón de importancia y hubo de evolucionar durante algún tiempo sobre casillas negras, cada vez más sombrías. Apenas contaba 3 años, su padre la prometió al ambicioso Luis XI como futura esposa de Carlos, delfín de Francia, para ratificar la paz de Arras. Para conseguir la paz os habían plantado en el floreciente dulce jardín de Francia. 10 años más tarde regresó a los Países Bajos, muy joven todavía, humillada y doncella. Su marido la había repudiado prefiriendo en lugar suyo a la duquesa Ana de Bretaña, con su opulenta herencia. La Casa de Austria no se conmovió ante la afrenta y en 1495 negoció el matrimonio de Margarita con Juan de Castilla, hijo de los reyes católicos, quien no defraudó las esperanzas de la joven esposa y la amó con tan excesiva y ardorosa pasión que le costó la vida. Don Juan murió en Salamanca el 4 de octubre de 1497. Viuda a los 20 años, dotada de espléndida belleza y rica gracias a sus rentas de infanta española, Margarita de Austria seguía siendo una baza codiciada en la política europea. Maximiliano no vaciló mucho y el 26 de septiembre de 1501 concedió la mano de su hija al duque Filiberto de Saboya, cuyos estados dominaban los pasos principales entre Francia e Italia. Por desgracia, el tercer matrimonio fue tan desdichado como los dos anteriores, y el 10 de septiembre de 1504 el apuesto Filiberto fallecía prematuramente de una pulmonía. Carlos V de Habsburgo.
Margarita vivía retirada en la pequeña población de Bergen-Belsen, por entero dedicada a la erección del mausoleo consagrado a la memoria de su marido, cuando su padre le confió el gobierno de los Países Bajos. Lo mismo que el emperador Maximiliano, actuó con energía por la gloria de la casa Habsburgo y se consagró a la educación de su sobrino con cuidado, paciencia y ternura. A pesar de ello, Carlos no parecía agradecerle sus desvelos y sus maestros se esforzaban en su tarea sin conseguir más que resultados bastante mediocres. Los Habsburgo no concebían grandes esperanzas de aquel mal alumno, y quizás Margarita fue la única que conservó su optimismo. Algunos diplomáticos extranjeros acreditados en la corte de los Países Bajos comunicaron a sus soberanos que había poco que esperar de Carlos y probablemente nada que temer. El embajador veneciano Pasqualigo criticaba despiadado que el muchacho tenía siempre la boca abierta y la mandíbula inferior caída, y que sus ojos saltones parecían fijos y ausentes. No obstante, uno de los hombres de confianza de Margarita de Austria, el señor de la Roche, supo caracterizar con mayor perspicacia al futuro emperador. Nadie hay tan importante ni tan sabio en su reino que le haga cambiar de opinión si él considera que no existe razón para ello. He conocido varios príncipes de diversas edades, pero jamás conocí ninguno a quien costara más esfuerzo escuchar opiniones ajenas y que dispusiera de lo suyo de modo más absoluto que él. Es tesorero de su propio erario y administrador de sus campañas. Los cargos, oficios y obispados los distribuye como Dios le da a entender, sin escuchar ruegos de nadie. De todos modos, los soberanos seguían con atención la evolución de aquel adolescente de ojos color gris de acero, que gobernaría un día un inmenso reino. De su padre y de su abuelo austriaco heredaría los Países Bajos y Austria, de su abuelo materno y de su madre recibiría Castilla, Aragón, Sicilia y Nápoles, y las ricas colonias españolas de América. Debían tomarse en consideración también ciertos factores políticos. Carlos reuniría un día bajo su cetro una serie de países que aislaban por completo a Francia y que anhelaba que sucumbiera desde tiempo atrás. Carlos era por sí solo toda una coalición, y ello explica la especial importancia de la elección imperial de 1519 y los esfuerzos de Francisco I en hacer triunfar su propia candidatura. Al pasar la corona imperial a manos de Carlos, Francia quedó en situación bastante peligrosa. Por su parte, Carlos aceptó el enorme poder que recaía sobre él, prometiendo usar del mismo con serenidad y prudencia. Durante la campaña electoral en pro de la consecución del imperio, escribió a su tía Margarita una interesante carta que trasluce su sentido del poder político y de sus responsabilidades. Nada podría hacerle retirar su candidatura, decía el joven archiduque, pues la corona imperial le permitiría realizar grandes cosas, y no solo podría defender con éxito los países que Dios le había otorgado, sino que también podría ampliar sus posesiones, ofrecer paz a la cristiandad y trabajar por el honor de la Santa Fe Católica. Este fue el primer programa imperial de Carlos V, esquema político que podría parecer más o menos ingenuo, pero a cuyos principios se mostró consecuente durante todo su reinado. Francisco I, un rival peligroso. Come y bebe muy bien, duerme aún mejor, y su mayor deseo es vivir lo más alegremente posible. Le gusta vestirse esmeradamente con trajes suntuosos, engalanados de oro, de bordados y joyas, con jubones igualmente adornados de oro. Sus camisas son de las mejores y las lleva huecas por falta de jubón. En estos términos describe Marino Cavalli, embajador de Venecia, a Francisco I, cuya autoridad es mayor que la de ningún rey de Francia desde remoto tiempo. Éxitos y triunfos habían mimado al rival de los Habsburgo, y su fracaso en la lucha por el imperio era la primera derrota seria que sufría. Por otra parte, Francisco no comprendía cómo los príncipes electores habían preferido a aquel Carlos tan palurdo, inculto y sin gracia por añadidura, a un rey de Francia, joven y prometedor soberano que había demostrado ya su valor en el campo de batalla en forma brillantísima. Hasta entonces la suerte había favorecido siempre al joven Francisco. Al nacer, en 1494, nadie hubiera previsto que ocuparía en breve el trono francés. Su padre, Carlos de Orleans, murió cuando Francisco contaba solo 2 años, y como descendiente de Luis de Orleans, hermano de Carlos VI, asesinado en 1407 por el partido borgoñón, Francisco pertenecía a una estirpe de príncipes cuyo jefe debía heredar la corona de Francia, en el caso de que la rama principal de la familia real se extinguiera por falta de heredero varón, si bien el joven príncipe pertenecía solo a la rama colateral de los Orleans. Entretanto, nadie concedía particular atención al joven Francisco, que crecía tranquilamente en Cognac, lejos del tumulto mundano y de la corte.
excepto su madre, la enérgica y ambiciosa Luisa de Saboya, mujer excepcional que adoraba a su hijo y que, a la muerte de su esposo, consagró toda su vida a proporcionarle el trono de Francia. Carlos VIII falleció en 1498 sin descendencia y la corona recayó en el jefe de la familia de Orleans, que adoptó el nombre de Luis XII. Entonces se planteó el problema de si tendría Luis un heredero varón. Su primera esposa no le dio hijos y se separó de ella al ascender al trono. De la segunda reina, Ana de Bretaña, tuvo una hija, Claudia, que fue luego la esposa de Francisco I, y un hijo, que murió muy joven. Ana falleció en 1514 y en el castillo de Cognac no se disimulaba la alegría ante las perspectivas que se ofrecían. Otro obstáculo cerró de repente el camino al trono, en apariencia propicio a Francisco. Luis XII se casaba de nuevo, y esta vez la novia procedía de Inglaterra, la princesa María, hermana de Enrique VIII. La boda se celebró con gran pompa, pero Luis se hallaba enfermo y de hecho su muerte estaba próxima. En 1515 su estado empeoró rápidamente, entonces llamó a Francisco y le comunicó que su fin era inminente. En efecto, falleció poco después, y Francisco pudo al fin recibir la corona. Luisa de Saboya rebosaba emoción y felicidad. Mi hijo, mi César, es rey. Rey y caballero andante. Al ocupar el trono, Francisco era el gentilhombre más frívolo que pudiera imaginarse, ya que para él la vida no era más que juego y ocasión de alegrías y placeres. Era egoísta por haberlo mimado demasiado su madre y su hermana Margarita, siempre a sus órdenes y anticipándose a sus menores deseos. Ambas mujeres cerraban complacientes los ojos ante sus aventuras y numerosos excesos. Francisco se había acostumbrado a conquistar y deslumbrar a la gente. Los jóvenes lo encontraban irresistible, y en los torneos aparecían pocos jóvenes tan hábiles, tan divinamente proporcionados y dotados como él, y pocos cincelaban con tanta gracia sus poemas de amor, a la sazón tan de moda en la corte francesa. Su primera iniciativa como rey de Francia fue un gesto de galantería. Anunció que las damas en su corte debían dejarse ver y aparecer en público. Antes las damas llevaban en la corte francesa una existencia retirada, solo al servicio de la reina. El nuevo monarca ofreció cargos de honor a las antiguas damas de compañía. Una corte sin damas, decía Francisco, es un año sin primavera y un verano sin rosas. La ambición caballeresca impulsó al joven soberano a las aventuras bélicas. Consecuente con la línea de conducta de sus predecesores, quiso proseguir la política de conquistas en Italia y recuperar Milán, perdido durante el pontificado de Julio II, el Papa Guerrero. Francisco atravesó los Alpes en 1515 al frente de un poderoso ejército y se enfrentó con el enemigo en Marignán, cerca de Milán, donde los franceses lograron una brillante victoria después de 2 días de combate. Francisco estuvo en todo momento presente en lo más peligroso de la refriega y permaneció a caballo durante 30 horas sin interrupción. Vencido ya y en completo desorden el enemigo, Francisco recorrió el campo de batalla embriagado por la victoria y halló a su paso a su amigo Bayardo, el caballero más valiente de Francia. El joven rey rogó a este caballero sin miedo y sin tacha que lo armara caballero allí mismo. Boyardo objetó que él, simple gentilhombre, no podía en conciencia armar caballero a su señor y rey, pero Francisco no quiso atender sus explicaciones y en medio del campo de batalla, entre los soldados caídos y los despojos tomados al enemigo, Bayardo desenvainó su espada y armó caballero a su soberano, arrodillado ante él, escena que pinta de cuerpo entero el carácter de Francisco I. Con la victoria de Marignán, cayó Milán en poder de Francisco y la ciudad lo recibió con gran pompa, engalenada como para una fiesta. Las negociaciones que entonces se iniciaron trataron en especial de la pragmática sanción promulgada en 1438 por Carlos VIII, que limitaba las atribuciones del Papa con respecto a la Iglesia de Francia e incrementaba la influencia del rey en la promoción de cargos eclesiásticos, decretos que habían provocado amargas disensiones entre la curia y la corona francesa. El resultado constituyó un rotundo triunfo para Francisco y el Papa León X concretó con el rey de Francia un concordato que en sus puntos esenciales mantenía vigentes las proposiciones de la sanción, hecho significativo. El Papa reconocía al monarca francés el derecho de proveer por sí mismo todas las altas funciones de la Iglesia de su país y con ello Francisco I cimentaba una de las piezas fundamentales de su futura autocracia. El concordato fue ratificado en 1516. En 1517, su futuro rival, Carlos de Habsburgo, ascendía al trono de España con el nombre de Carlos I. 3 años después, en 1519, Francisco consideraba la situación europea con cierta satisfacción, aunque su fracaso en la elección imperial le resultara penoso, ya que el poderío de Carlos V encerraba una amenaza latente, pero ello no asustaba a Francisco, menos seguro de que podría hacer morder el polvo a aquel emperador que se le antojaba insignificante.